Muchas gracias por la presentación de la música especial. Creo que cada uno de nosotros tiene una participación y una función que desempeñar dentro de la obra de Dios. También el caso de las hermosas rosas que nos han traído para honra y gloria de nuestro Dios y para un ambiente bien agradable. Ya entrando en lo que es materia de la plática, yo quisiera empezar con una pregunta. Y esta es, si le preguntaran a usted qué es lo más valioso que usted posee, ¿cuál sería su respuesta? Es decir, entre todos sus bienes, entre todas sus posiciones, ¿qué es para usted realmente lo más importante? Es posible que usted esté pensando en su casa, en su auto, en su dinero. O puede ser que usted piense que lo más valioso que usted posee es su trabajo, sus recursos, su familia, o quizás surja en su mente que lo más importante para usted es su profesión, el conocimiento que usted tiene de ella, o quizá las relaciones con otras personas dentro de una sociedad, quizá eso sea lo más importante para alguien. Mentalmente podemos hacer nosotros una lista de lo que poseemos para luego considerar y priorizar qué es realmente lo más valioso para nosotros. Déjenme decirle algo, una consideración. El valor de las cosas cambia de acuerdo a las circunstancias. De acuerdo a las circunstancias, el valor de las cosas puede cambiar. Algo que es muy preciado por nosotros, en un momento determinado puede ser que no valga mucho, y algo que no valga gran cosa para nosotros puede valer muchísimo. En este momento, por ejemplo, un vaso de agua, pues puede ser que no tenga mucho valor para usted. Es un simple vaso de agua. Al fin y al cabo no tengo ni sed. No vale gran cosa. Pero este mismo vaso de agua, para una persona caminando por el desierto, es realmente lo más valioso del mundo. Determina incluso su supervivencia. Entonces, dependiendo de algunas circunstancias y del acomodo mental que nosotros le damos, algunas cosas tienen mucho valor, algunos bienes tienen mucho valor y otros se convierten en algo no tan especial. Hace muchos años, aproximadamente en 1943-44, existió un psicólogo. Este señor se llamaba don Abraham Maslow, el doctor Abraham Maslow. Y él quiso definir la jerarquía de los bienes o de las cosas más importantes para el hombre. Entonces se atrevió a hacer un análisis psicológico, podríamos decir, en su obra que se titulaba Una teoría sobre la motivación humana. Y este hombre trató de escribir en una lista cuáles eran las áreas o cuáles eran los bienes o las posesiones más importantes para el ser humano. Cuáles son aquellas cosas por las que nosotros luchamos en la vida y qué es lo que realmente vale. Y él llegó a la conclusión de que existían 5 áreas en las cuales el hombre buscaba lo que es más importante para él. Y él decía que si una persona llega a satisfacer estas 5 áreas y los elementos que ellos contienen, pues la persona va a ser una persona realizada o una persona sumamente feliz. La primera área que él mencionó es el área fisiológica. Y estas 5 áreas las dibujó él en una pirámide, en un triángulo. La base de este triángulo es lo más importante y es el área más grande. A medida que nosotros subimos en este triángulo, el espacio, el área va siendo menor. Es decir, el bien va cobrando un poco menos importancia. Quiere decir que las necesidades que están sobre la base de este triángulo son lo más importante para el ser humano. Al menos él así lo consideró y creo que tiene parte de razón. La primera área es el área fisiológica. Nosotros necesitamos respirar.
Nosotros necesitamos alimentarnos, necesitamos descanso, necesitamos agua y necesitamos sueño. Son las necesidades fisiológicas básicas del ser humano. Cuando nosotros tenemos esto, no estamos completamente realizados, pero sí tenemos algo muy importante. La segunda área que él dibujó en su triángulo es la seguridad. La seguridad tanto física, la seguridad de un empleo, la seguridad de que voy a contar con suficientes recursos, la seguridad que voy a tener una familia sana, mi misma salud. Si yo tengo seguridad de que estoy sano, pues tengo una compensación que me va a ayudar mucho en esta vida. En el área de la seguridad también está incluida la propiedad privada. La propiedad privada nos da cierta seguridad. No es lo mismo vivir en un terreno que usted sabe que no es suyo, que vivir en una propiedad con un terreno quizá menos valioso, pero es suyo. Entonces el sentido de la propiedad también es muy importante para el ser humano. La tercera área que él diseñó fue el área de la afiliación. El área de la afiliación es aquella que le da el carácter de pertenencia al ser humano. Nosotros necesitamos pertenecer a algo. Nosotros necesitamos pertenecer a un país, a un grupo, a una iglesia. Necesitamos identificarnos con algo. Y ahí es donde nosotros desarrollamos amistad, afecto, y el sentido de pertenencia. Nos sentimos identificados con ese grupo. Nosotros como iglesia nos sentimos muy bien y nos sentimos identificados. Creemos que nosotros somos una parte de la obra de Dios. Y eso para nosotros es realmente bien importante. La siguiente área que él mencionó, la número 4 que él mencionó, es el reconocimiento. Una vez que nosotros tenemos satisfechas las áreas que mencioné del área fisiológica, de seguridad, de afiliación, nosotros necesitamos que nos reconozcan lo que somos. Necesitamos tener confianza en lo que nosotros hacemos. Necesitamos que las personas nos vean con respeto. Y necesitamos ser personas de éxito, personas reconocidas. Llega a este grado de realización, no total, pero por lo menos es algo muy satisfactorio para cada uno de nosotros. Y la última, que está en el vértice de este triángulo, en el vértice superior, es la autorrealización. Las personas que logran satisfacer todas estas necesidades en las áreas que mencioné, llegan a esta última, que es donde el ser humano se siente totalmente realizado, donde el ser humano puede ser más creativo, donde el ser humano es espontáneo, libre de prejuicios, y el ser humano siente que ha terminado una carrera de su vida y que es respetado por las demás personas. A diferencia de las fisiológicas que son tan necesarias para vivir, estas vienen a ser un poco psicológicas, podríamos decir, afectivas esta parte. Y es bien importante que nosotros como individuos y como nación o como grupo tengamos satisfechas estas necesidades básicas. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Dígame qué fue lo primero que le quitaron ellos. Su libertad. No podían comer a discreción. Les limitaron sus necesidades básicas. Los limitaron, les dieron excesivo trabajo. Estaban subyugados. Eran esclavos prácticamente. Veamos esto en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Verso 7. Éxodo 3, 7. Dijo pues el Eterno: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores,
pues he conocido sus angustias. He conocido sus angustias. Dios sabía que este pueblo estaba sufriendo. No tenía satisfechas sus necesidades básicas. Los egipcios le habían limitado esta parte y era un sufrimiento muy grande para ellos. Veamos en el versículo 17, allí mismo, la determinación que tomó Dios, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra ¿qué? Una tierra que fluye leche y miel, a una tierra con abundancia de alimento, una tierra en donde el pueblo de Israel podría tener libertad que no tenía, sojuzgados bajo la esclavitud. Entonces, siguiendo en este orden de importancia, pues las necesidades fisiológicas son realmente básicas. Durante la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hizo el pueblo nazi, ¿qué fue? En los campos de concentración, pues privarlos de todo esto. Igual, no tenían suficiente comida, ni bebida, no tenían ni siquiera dónde dormir, en unas barracas quizá incómodos. Debido a esto fue que muchos de ellos enfermaron y murieron en los campos de concentración. Y los que no habían muerto por enfermedades, pues fueron enviados a una cámara de gas, finalmente. Maslow consideró que hay cierto tipo de personas que han cumplido, que han satisfecho estas áreas, y se animó a investigar en ciertas biografías de hombres para ver si ellos habían cumplido, y encontró, a juicio de él, que los siguientes hombres habían cumplido con esto: Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, William James, entre otros. Puede ser que nosotros, leyendo la biografía de algunos de estos hombres, nos demos cuenta de que fueron personas de éxito, que en cierta forma lograron satisfacer estas necesidades. En cierta forma tenían los bienes y las posiciones más importantes, no únicamente en forma física, sino que también en forma intelectual. Sostenía también este psicólogo, el doctor Maslow, que a medida que se satisfacen las necesidades de la base, pues el hombre va aspirando a tener algo mejor. El hombre, al final de este triángulo, decía él, pues necesita ciertas cosas más, como la amistad, el afecto, el autorreconocimiento, la confianza, el respeto de los demás, lo que se conoce como el éxito total. Pero lo que ocurre muchas veces es que nosotros mismos no analizamos que estos bienes y estas cosas que tenemos valen mucho, y a veces damos por sentado que estas necesidades físicas, que estas necesidades fisiológicas siempre las vamos a tener. Damos por sentado que siempre tendremos un techo bajo el cual dormir o tener suficiente alimento en casa. Una manera de tomar en consideración o de analizar detenidamente estos bienes, estas posesiones que tenemos, es viéndolo desde un punto comparativo, haciendo una proporción. Yo recuerdo el otro día cuando nos dio la plática acá don Carlitos Castillo, que decía que la población mundial es aproximadamente de unos 7,000 millones de personas. Pues reduzcamos nosotros estos 7,000 millones de personas, reduzcámoslo a un número más fácil de discernir mentalmente para nosotros. Reduzcamos esta población tan grande que no podemos imaginar cuánto es, a 100 personas. Asumamos que la población mundial se ha reducido a una aldea o a una comunidad de únicamente 100 personas. Si hubiesen 100 personas en proporción, 57 personas serían asiáticos de raza amarilla, 21 personas serían europeos y 14 personas serían
de América, incluyendo todos los países de América. 52 personas de estos 100 serían mujeres, 48 serían hombres, únicamente 30 personas serían de raza blanca y 70 personas serían de las demás razas, amarilla, cobriza y las demás razas. Me llamó también la atención que dicen que 6 personas poseerían el 59% de la riqueza del mundo. 80 personas vivirían en casas inhabitables o en condición precaria. 50 personas sufrirían desnutrición. Una persona y únicamente una persona tendría computadora en su casa. Y una persona habría tenido la oportunidad de cursar estudios universitarios. Usted puede considerar entonces que si usted se levantó el día de hoy, tiene más suerte que 1 millón de personas que no verán la luz del día esta próxima semana. Si nunca usted ha estado en un conflicto bélico, si no ha sufrido la soledad de una prisión, si no lo han torturado nunca, si no ha sentido el dolor del hambre, usted es más afortunado que 500 millones de personas de este mundo. Si tiene usted comida en casa, un techo sobre su cabeza y un lugar para dormir, puede considerarse más dichosa que el 75% de los habitantes de este mundo. Si tiene usted algún dinero en el banco, en su billetera, o quizá bajo el colchón de su cama, usted se puede encontrar entre el 8% de las personas con mejor calidad de vida de este mundo. Quiere decir que cuando ponemos las cosas en perspectiva, aún con nuestras limitaciones, somos personas grandemente bendecidas por Dios, en proporción. Y todavía algo más. De estas 100 personas, ¿cuántas personas considera usted que conocen la verdad de Dios? Yo creo que no llegaría ni a una, tal vez 0.000. Y en ese pequeñísimo porcentaje estamos usted y yo. Ahora bien, la pregunta es, por supuesto, ¿qué estamos haciendo con este conocimiento? Por supuesto. Pero Dios nos ha dado, nos ha revelado su verdad. Y eso es algo realmente una bendición para nosotros. Ahora lo vamos a poner el asunto de las necesidades y de los bienes que poseemos bajo otro punto de vista. Suponga usted que de pronto nos viésemos envueltos en una catástrofe natural y nos dijeran que tenemos que ser evacuados urgentemente, que solo nos quedan unos cuantos minutos para salir de nuestra casa, de nuestra población. Vuelvo a otra pregunta. ¿Usted qué se llevaría consigo? Piense por un momento, en un minuto escaso, para salir usted de su comunidad o de su casa, ¿qué se llevaría usted consigo? Alguien quizá piensa que su teléfono celular no lo puede dejar, sus documentos personales, sus tarjetas de crédito, la escritura de su casa o de su carro, la cuenta de ahorros. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que usted se llevaría en escasos minutos que le están urgiendo que si no sale de su casa va a morir? Algunas cosas, como digo, pueden ser muy valiosas para nosotros. Por ejemplo, el valor de una casa, de un vehículo, pero simplemente no se lo puede llevar. No se lo puede llevar. No se puede llevar el terreno, no se puede llevar su casa. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de ver una película bien interesante sobre el tsunami que devastó la isla de Tailandia, en donde murieron, dice, 220,000 víctimas
220,000 personas. Y habían turistas en los famosos hoteles de ahí, de 14 nacionalidades. Y este tsunami golpeó fuertemente el sureste de Asia. Golpeó Tailandia, Indonesia, Sri Lanka, Malasia e India. Fueron los países más golpeados por las olas del agua. Además, decenas de miles de personas desaparecidas, más de 1 millón de personas tuvieron que ser desplazadas y se invirtieron aproximadamente 14 billones de dólares para poder reconstruir el área costera de estas naciones afectadas. Esta tragedia, dicen algunas personas, es considerada como el 9º peor desastre natural de toda la historia moderna. Yo leí el relato de una persona de Colombia, una mujer colombiana, que relata cómo ella logró sobrevivir a este tsunami. Dice que ella estaba en un hotel lujoso de las orillas de ahí de esta isla de Tailandia y salió de pronto a poder ver el paisaje al balcón de su hotel. Pero cuando salió a ver el paisaje, que era muy bonito, desde luego tropical, con palmeras y todo, logró ver a la distancia que una gigantesca ola venía hacia acá y se empezaba a llevar a las personas que estaban en la costa, pero eran olas como de más de 10 metros de altura. Entonces, como pudo, alertó a su hijo, salió por una ventana y se dispuso a escapar hacia la tierra alta de una pequeña montaña que había ahí. Dice que en su correr rápido, no se percataba de las espinas, de la maleza que había en ese lugar, de los árboles. Ella iba corriendo estrepitosamente para poder escapar junto con otras personas del agua de mar. Dice que una vez que llegaron a cierta área de la colina, se reunió con aproximadamente unas 100 personas, heridas de sus brazos, de sus pies, de sus piernas, y sintió ella, dice, el deseo de ayudar. Y en su profesión como enfermera de un hospital empezó a vendar las heridas y a echar un poco de agua de mar y a lavar las heridas y ayudar a las personas que estaban sufriendo. Dice que dentro de un grupo como de 100 personas, muy pocos hablaban español, no se podían entender entre sí, pero todos estaban en la misma circunstancia, en la misma situación. Ahí no importaba si usted tenía títulos, si usted tenía mucho dinero, si usted era de tal o cual nacionalidad, ellos estaban bajo la misma situación. Todos estaban bajo la misma situación. Dice que su hijo pensó regresar al hotel cuando ya habían pasado las olas. Y dice que después de aproximadamente como unas 2 horas regresó con una botella de agua y un botecito de papalinas, de esas que le llaman Sprinkles, pequeño botecito de papalinas. Y entre 6 personas, dice, se consumieron eso y tomaron sorbitos de agua todos de la misma botella. El ambiente era realmente devastador. Cuando ella vio lo que había ocurrido, pues estuvo muy agradecida con Dios porque la había salvado de esta situación. No había hoteles, ni casas, ni servicios básicos. El mar se había retirado. Y ella dice que en su mente pensó que el clima era de nuevo muy agradable, pero lo que estaba a su alrededor era realmente desolador, era desgarrador. La gente caminaba como zombie, la gente lo único que preguntaba, no vio a mi hija, no vio a mi esposo, no vio a mi esposa, porque todo mundo se perdió pues, debido a las gigantescas olas.
Yo recuerdo también, y trayendo a la mente algo como más propio de nuestro país, el terremoto de 1976. Sé que algunas personas de acá no lo vivieron, pero para las personas de nuestra generación que sí lo vivimos, en este gran sismo, tuvimos que dejar nuestras casas en la madrugada. Y fíjense qué contradicción más grande. Nosotros consideramos que nuestras casas son seguras y que nos dan protección. Pero en este caso, nuestras casas se habían convertido en un peligro para nosotros y deberíamos salir. De repente nuestras casas, nuestras paredes que nos resguardaban se convirtieron en un peligro debido al terremoto. Muchos, sin pensarlo, como lo que les preguntaba, escasamente tuvieron tiempo de tomar un poncho, un suéter, una frazada, una sábana, lo que fuera, para salir a la calle a las 3 de la madrugada. A la mañana siguiente, cuando finalmente amaneció, nos dimos cuenta de la magnitud del siniestro. Entonces, el valor relativo de las cosas cambió. Recuerdo que luego que improvisamos una champa afuera de la casa, nos dimos cuenta que casi no teníamos víveres. Recuerdo muy bien que mi hermano Fernando tenía un saco de frijol, una bolsa plástica de frijol como de una arroba aproximadamente. Y gracias a ese frijol nosotros pudimos subsistir, porque ¿de qué valía tener dinero si usted no podía comprar nada? No había supermercado, no había mercado, no había absolutamente nada. Entonces logramos comer durante unos días, después compramos otras cosas, pero lo que quiero decir es que el dinero en ese preciso momento ya no tenía validez, porque usted no podía comprar lo que necesitaba. Todos los mercados y todos los supermercados estaban en el suelo. De la tarde de un día para la madrugada del siguiente, la situación había cambiado radicalmente, no solo para nuestra familia, para nuestro vecindario, para nuestra zona y para el país. Un radio de transistores era una cosa valiosa, porque en el radio de transistores se podía dar uno cuenta de las noticias, cómo estaba la situación en otros lugares, quizás se podía averiguar cómo estaban las familias, porque por la radio a veces tenían listados de personas que decían fulano de tal pueblo, de tal comunidad se encuentra dentro de los sobrevivientes. Y en las emisoras se anunciaba también el recuento de las personas que habían perdido la vida y todas las informaciones que para esos casos se transmiten. Pero ¿sabe qué? Hubo personas, y alguien me contó, que vio a alguien que salió con una maleta en una mano y el televisor en un hombro. ¿Para qué le puede? Está como empecinado, como arraigado a ciertas cosas materiales, y da mucha tristeza ver cómo el ser humano se aferra a cosas materiales en lugar de aferrarse a cosas que tienen más valor. Es posible que en un momento de crisis algunas personas aún se aferren a estas cosas. Algunas personas salieron de sus casas así, sin nada, simplemente un suéter, un poncho. ¿Con qué razón tiene tanta razón Dios, valga la redundancia, cuando dice en Lucas capítulo 12, verso 15, Lucas 12, verso 15, dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muchas personas en esta emergencia salieron sin nada, pero no por eso dejan de tener un gran valor delante de los ojos de Dios. El apóstol Pablo advirtió a sus seguidores sobre un tiempo realmente difícil, que estos fenómenos no son absolutamente nada. Un terremoto o un maremoto o un tsunami
no son absolutamente nada en comparación con la situación tan difícil que vendrá sobre este mundo. Una época en donde estas tragedias no podrán ni siquiera compararse. Veamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, empezando en el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, y ahí se dirige a los miembros de la iglesia, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, el apóstol Pablo nos exhorta y nos advierte a que debemos estar preparados, y eso incluye, por supuesto, cada día, porque cuando menos se espere, dice, cuando las cosas parezcan normales, así como la tarde anterior a ese día del terremoto fue una tarde normal para todos. Estábamos cada uno haciendo las cosas en las que estábamos empeñados. Dios enviará al mundo una gran tribulación en un futuro tiempo de juicio. Inesperadamente, dice la Escritura, como un ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir como un ladrón en la noche? Intempestivamente, cuando menos lo pensemos. El mundo se trastornará rápida y dramáticamente en algo muy distinto. Dice la Escritura que será algo nunca visto en la historia de la humanidad, algo nunca visto. Me pregunto qué podrá hacer o qué podrá desencadenar una crisis de esta dimensión. Puede ser un ataque terrorista que provoque una reacción súbita y violenta de alguna nación poderosa con armas nucleares, una guerra masiva de muchas naciones, no lo sé, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que será una gran tragedia, un gran problema para los seres humanos. Veamos en Marcos capítulo 13, Marcos 13, verso 3, Marcos 13, 3. Dice acá, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, como en una conversación privada, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos, no solo en un lugar, en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos.
O quizá nos enfrentemos a un colapso financiero en el cual se derrumbe la economía mundial y pase súbitamente a manos de unos cuantos pocos, cambiando nuestro estilo de vida en una forma radical. La Biblia contiene profecías específicas que describen los eventos terribles de este período como muy repentinos y a una escala nunca antes visto. La idea de Dios no es que nos asustemos. La idea de Dios es advertirnos para que nos preparemos con tiempo ante esta situación. Un ladrón en la noche, como dije, ejemplifica una súbita sorpresa, un hecho repentino, un hecho de esta naturaleza pone a prueba nuestra determinación, nuestra valentía, nuestra preparación, nuestro ingenio, pero sobre todo nuestra fe. En un momento así se manifiesta lo que realmente somos, nuestras creencias, nuestras experiencias, nuestras convicciones, lo cual determinará nuestra reacción. La manera de cómo reaccionemos dependerá de la formación que tengamos cada uno de nosotros. Y Dios se ha preocupado durante mucho tiempo de venirnos enseñando, adiestrando. Esta calidad intangible que como hijos de Dios podemos llegar a tener será crucial, será de suma importancia para confrontar los tiempos difíciles y de aflicción nunca antes vistos en la gran tribulación y el día del Señor. Existen ciertas recomendaciones para poder prevenir o para minimizar los efectos de una tragedia a consecuencia de un desastre natural. Ustedes las han escuchado. Ponerse debajo de una mesa, no salir corriendo precipitadamente, tener una linterna, tener un radiotransistor. Sí, pero ¿qué si es de una tragedia de esta dimensión? Nuestra sociedad moderna depende mucho de ciertas cosas: electricidad, agua, comunicación. Fíjense que cuando estos servicios colapsan, la sociedad simplemente se desmorona. ¿Saben por qué? Porque hay saqueo de alimentos, porque brota violencia por sobrevivir, hermano contra hermano, vecino contra vecino. Eso así es. Nosotros lo vimos durante el terremoto. Las personas que tenían panadería cerraron y empezaron a vender el pan más caro. El que lo quería, bueno, y el que no, pues ni modo. La estructura social se desmorona. Nuestra moderna sociedad colapsa sin los servicios básicos. Por ejemplo, los alimentos se descomponen sin que estén refrigerados, sin energía eléctrica. Habrán entonces brotes de enfermedades, hambrunas. Sin refrigeración, algunos medicamentos se echan a perder. Vacunas y ese tipo de cosas se pierden. No se pueden guardar estos medicamentos. Ante un fenómeno natural adverso, podemos nosotros considerar y tomar ciertas medidas físicas que consideremos importantes y previsibles, indispensables. Pero cuando ocurra un evento de esta categoría, descrito por el apóstol Pablo, donde dice que los elementos y las cosas físicas no serán suficientes, porque nuestra vida es tan frágil, hermanos, tan frágil, que exigirá que actuemos y demostremos nuestra valentía espiritual. Para sobrevivir necesitaremos más que recursos físicos. Para sobrevivir necesitaremos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, y sobre todo la fuerza de su Santo Espíritu. Nuestra sobrevivencia no dependerá únicamente, repito, de cosas físicas. Es el carácter, es el Espíritu de Dios el que nos puede salvar. El Espíritu que Él mismo ha venido formando en cada uno de nosotros. Ciertamente tenemos dudas, tenemos problemas, seguimos con nuestras transgresiones, pero Dios es un Padre amoroso, que aunque nos equivocamos, nos redarguye de nuevo y nos dice: no, este no es el camino, tienes que venir por acá. A través de sermones, lecturas, estudios bíblicos, reflexiones,
meditaciones, ayunos. Y esas son nuestras armas espirituales. Esas son las armas y los recursos espirituales que nos pueden salvar ante una situación de esta naturaleza. Este es el entrenamiento que hemos tenido durante muchos años a través de pruebas de distinta índole. Pero ahí es donde se va a probar lo que se decía en el sermoncillo, si podríamos llegar hasta el final, si podremos nosotros estar presentes hasta el final para cumplir nuestra función como hijos de Dios, para poder aplicar dentro del plan de Dios y ser parte de su reino venidero. El apóstol Pablo describió exactamente las instrucciones de lo que podemos hacer cada uno de nosotros para poder escapar de estas situaciones. Veamos por favor Segunda de Pedro en el capítulo 3. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Versículo 10. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Señor, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En los versos anteriores, Pedro había ya desacreditado a los burladores, como hay burladores ahora también modernos. Si la situación del mundo nunca ha estado, siempre ha estado así mal, no es para alarmarse tanto. Segunda de Pedro 3:3. Segunda de Pedro 3, verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por el cual, verso 6, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, refiriéndose en los tiempos modernos y en los tiempos antiguos al diluvio de Noé, que Dios envió para enjuiciar a un mundo malvado que rehusó aceptar su verdad. ¿En qué condición estamos ahora? ¿En qué condición está nuestra sociedad? ¿Solícitos a guardar la palabra de Dios? Por lo que se ve, no mucho. El abandono deliberado de no guardar la palabra de Dios y su camino de vida constituye un gran riesgo. Por esa razón Dios nos dice que debemos de ser personas dedicadas al estudio de su palabra, a la reflexión, a la meditación y sobre todo a la puesta en práctica de sus principios. No dejemos que las distracciones de esta sociedad nos aparten de este conocimiento, nos aparten de esa instrucción para tener fortaleza espiritual cuando estos eventos ocurran. Vivimos en una era donde el conocimiento de la ley de Dios es completamente rechazado. En las escuelas, en las cortes, en las familias. Las personas de nuestra generación, en cierta forma podemos hacer una comparación viendo las generaciones anteriores. Nunca habríamos imaginado que la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobara matrimonios entre hombres,
Eso para nosotros es completamente absurdo, no cabe en nuestra mente esta ley. Son hechos inconcebibles para nosotros. La pregunta es, o la reflexión, hermanos, es cómo prepararnos nosotros para los eventos críticos del tiempo del fin. Primero, debemos saber discernir las señales del tiempo de esta era. Jesucristo dijo que cuando los higos estaban maduros, que viéramos la higuera, cómo empezaban. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar observando. ¿Cómo? A través de los acontecimientos mundiales, a través de lo que está sucediendo en los países, en cada uno de ellos. Y a mí me pareció interesante leer el texto que voy a leer ahora, los versos de las Escrituras, en una versión de las Escrituras que se llama traducción del lenguaje actual. Es decir, lograron compilar en palabras actuales lo que decía la Escritura antes. Veamos esta Escritura en la traducción del lenguaje actual en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo 3, verso 1. Dice: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Yo creo que es un lenguaje moderno que nos dice mucho de lo que quedó consignado en las Escrituras. Lucas capítulo 21, verso 34. Esta la voy a leer de la versión internacional. Lucas 21, 34. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Estar alertas, velad, porque no sabemos cuándo este tiempo indicado vendrá. La Escritura dice también, haciendo una parábola, que es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno a sus tareas. Nosotros somos esos siervos. Dios nos ha encargado ciertas cosas que debemos hacer, entre las cuales está que debemos ser personas alertas. Por tanto, como no sabemos cuándo han de ser estas cosas, si el Señor de la casa regresa en la tarde o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no lo sabemos. Nosotros tenemos que seguir con ese mismo comportamiento. Ciertamente llegará el momento en que tendremos que recordar las enseñanzas para estar preparados. Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Apocalipsis 3:3. Vamos a Revelaciones capítulo 3:3.
Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Ya lo hemos recibido, ya lo hemos escuchado, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ciertamente llegará el momento en que tendremos que recordar las enseñanzas para estar preparados. Si no le damos importancia al día sábado, si no le damos importancia a la programación del estudio bíblico, si no hacemos el esfuerzo de levantarnos temprano, si no nos levantamos el día sábado gozosos para poder venir a los servicios y poder escuchar la palabra de Dios, estamos descuidando realmente nosotros esta parte que se nos ha advertido y que se nos ha dicho. Como dijo el apóstol Pablo, las cosas tienen cierto valor bajo determinadas circunstancias. Y él llegó a comprender muy bien esto cuando dijo en Filipenses 3, verso 7. Filipenses 3, verso 7. Filipenses 3:7 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, los bienes materiales y las cosas a las que nosotros hemos estado aferrados, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otras versiones de las Escrituras dice por desecho, lo tengo por desecho, por cosas que realmente no me son de ningún provecho, no me son útiles para nada. El Espíritu Santo, hermanos, es lo más valioso que tenemos como hijos de Dios. A diferencia de las cosas físicas que nos rodean, que ciertamente debemos disfrutarlas y compartirlas con los demás, pero que al final son cosas perecederas que no permanecerán. Les exhorto a que estemos dedicados a la obra de Dios, estemos dedicados a las cosas que realmente, a los bienes y las posesiones que realmente valen, para que Dios nos conceda a cada uno de nosotros ser capaces de escapar de este tiempo tan difícil.